siempre que hay que ser equilibrado y justo a la hora de tomar las decisiones, y un poco eso es lo que pues yo he tenido toda la vida en mi casa. Me casé con una barranquillera, lo cual es un choque cultural muy interesante, pero también muy divertido. Hemos construido una familia maravillosa. Nació Julieta, viene un chiquito en camino, si Dios quiere nacerá en diciembre, y lo que hemos hecho un poco es tratar de entender pues que esta actividad no es fácil, porque todo el mundo tiene en la cabeza, por justa razón, de unos pocos casos, que los políticos todos son unos vagabundos, unos tráfugas, unas cafres, y pues seguramente hay muchos, pero también hay gente que hace lo que hace por pasión. Y yo le voy a poner un caso: mi hija nació siendo yo ministro, y durante casi 1 año y medio no veía a mi hija sino dormida por las mañanas y dormida por las noches cuando llegaba. Ese tipo de situaciones que parece ser pues lógicas, pues para uno también es difícil y duro. Entonces, el servicio público pues se trata de hacer las cosas de la manera como a uno le nace. A mí no me nace estar insultando, al contrario, a mí no me nace estar calumniando. Algunos amigos míos me dicen: oye, David, usted no tiene futuro en lo público porque usted no ataca. Pues bueno, puede que no tenga futuro, pero yo vivo feliz haciendo lo que hago, tomando las decisiones que tomo y generando beneficios para que la gente pues tenga mejores impactos. En el ministerio, cuando tomé la decisión de crear el programa de zonas Wi-Fi gratis para la gente, que se alcanzaron a conectar más de 5 millones de colombianos gratuitamente, pues lo que buscaba era que el internet no fuera un lujo. En la Cámara, cuando tomé la determinación de tramitar la ley del diésel contra un grande como era Ecopetrol, pues lo que buscaba era que protegiéramos los intereses de quienes respiran en una ciudad un mal combustible. En el Consejo, cuando tomé la determinación de instaurar el Festival de Rock al Parque como un bien de interés cultural, no lo hice porque yo sea metalero o porque yo crea que solamente algunos pueden ir a Rock al Parque, no, porque lo vi como una institución cultural de la ciudad que había que proteger. Cuando fui edil y luchamos por mejorar una quebrada que estaba totalmente contaminada, pues lo que traté de buscar no era nada distinto que esos bienes públicos pues tuvieran una mejor conservación. Entonces, hay digamos, un trasfondo en todo esto. Desde el principio siempre dije: yo hago política con 5 principios y son los que he logrado mantener siempre vigentes. Entender la política como el arte de servir y no la actividad para servirse, es el primero. Segundo, construir sobre lo construido, que es fundamental sobre todo en estos momentos de tanta polarización. La semana pasada sí que me dio duro en el corazón, viendo que salimos adelante en la desmovilización de un grupo guerrillero y algunos, por lograr conseguir unos votos, ya estaban diciendo: acabemos esto de un plumazo. El tercero es: hay que hacer oposición, claro que sí, pero no llevar la contraria. El cuarto es: los recursos públicos son sagrados. Y el quinto es la rendición de cuentas, que siempre he rendido cuentas para que haya, pues digamos, una información de todos y cada uno de nuestros ciudadanos. Bueno, me salió por las ramas otra vez por lo político, porque es que realmente me llama mucho la atención el tema de la familia. Usted dice que no es un delfín, viene de clase media, familia que ha luchado mucho para sacarlo adelante. ¿Su papá no fue servidor público? ¿Alguna vez no fue secretario de gobierno? David Luna Bisbal. Mi papá fue servidor público, pero no fue político. Ajá. Esa hay una diferencia grande. Él ha sido... Pero digamos, ¿no le ayudó de pronto a usted como para seguir esa carrera de político? No. Palancas, amigos, venga, le presento a mi hijo, va a ser abogado, estudia Derecho. No, mi papá ha sido un abogado toda la vida, muy dedicado al derecho administrativo. Claro que conoce personas, claro que yo gracias a él conozco también personas, pero no ha sido una trayectoria de yo hice política, entonces usted le heredó tal y tal otra cosa. No, ha sido una construcción, digamos, del derecho, de los principios y de algo que para mí ha sido fundamental, y es el equilibrio que necesita una ciudad en manos de los abogados. Los abogados son pieza esencial, y yo creo que en gran medida uno de los problemas de nuestro país es la justicia, porque muchas personas no han querido ir
después de ser abogados, a ejercer una profesión, la más noble casi que de todas, como es la del juez. El juez tiene en su mano nada más y nada menos que la toma de las decisiones. Entonces, pues yo no he hecho estas historias con el ánimo de que alguien se vea identificado en cómo yo he sido, sino en contar la historia del derecho, porque estamos en un momento de tanta polarización y de tantas falacias que la gente, para crecer políticamente, lo que hace, como lo decía anteriormente, es atacar, y lo que hace muchas veces es mentir sobre el otro. Yo no tengo por qué descalificar a alguien porque sea delfín o no. Yo no tengo por qué descalificar a alguien porque estudió o no en Estados Unidos. Yo no tengo por qué descalificar a alguien porque nació y se hizo a pulso y logró convertirse en la persona más importante de una ciudad o de un país. Ese es el tipo de cosas que tenemos que entender como positivas para que una sociedad pueda salir adelante. Ya eso es lo que le apuesto. Le apuesta definitivamente a eso. ¿Qué desventajas para usted tuvo el ser hijo único? ¿Y por qué la decisión de sus padres de solo tenerlo a usted? ¿O lo intentaron y no pudieron? ¿O usted dijo no más hermanito, no quiero ser hijo único? ¿Fue muy consentido? ¿O sus papás fueron muy estrictos? ¿Cómo fue, digamos, ese entorno por ser hijo único y qué le sirvió para usted? Desventajas y ventajas. Bueno, lo primero, todo el mundo asocia ser hijo único con la máxima del consentimiento. Sí. Pues claro que me consintieron mis papás y me siguen consintiendo y los sigo adorando y los sigo queriendo muchísimo, y ellos a mí, pero mis papás fueron unas personas muy estrictas, que exigían resultados académicos, que exigían acciones para poder, digamos, vivir en una sociedad. Puede salir esta noche, pero llega hasta ahora, hay respeto por lo que dice el papá y la mamá, hay castigos. Yo por eso creo que hay que dar muchas discusiones en la vida moderna sobre cuál se quiere que sea el papel de los padres. Claro que un padre no está llamado a castigar golpeando a un hijo, pero un padre sí está llamado a llamarle la atención a los hijos, en felicitarlo cuando va por buen camino y en llamarle o reprender la atención cuando va cuando va por mal camino. Y eso fue lo que hicieron mis padres. Y eso es lo que yo trato de hacer con mi hija todo el tiempo. Yo le celebro las cosas que creo son las correctas, pero cuando no hace algo que creo es lo correcto, le llamo la atención. Entonces, ese tipo de temas son fundamentales. ¿Por qué no tuvieron más hijos? Pues esa es una pregunta que hay que hacérsela a ellos. Yo les insistía de chiquito, me acuerdo. ¿Se quería, hermanito? Mi hermanito, y si no fue después ya que me di cuenta que como que no hay hermanito, entonces un perro, un gato. Después terminé sufriendo porque me dio toxoplasmosis en el ojo izquierdo, lo perdí casi que en un 65%, lo recuperé por un milagro de Dios y por un trabajo maravilloso de los oftalmólogos del momento, mis médicos, pero todo eso ha sido, digamos, pues una parte de mi formación. Yo creo que ser hijo único no le da a usted ventaja, tampoco le da desventaja. ¿Cuáles ventajas tuve? Me obligó a tener muchos amigos, y yo tengo amigos, de verdad amigos con los que he construido, he sumado. ¿Qué desventajas tuvo? Pues yo creo que la lógica, no tener a alguien permanentemente con quien discutir, permanecer, en fin. Entonces me parece que eso es chévere. ¿Su mamá cómo era? ¿Trabajaba en la casa, era ama de casa o trabajaba, digamos, por fuera? ¿Cómo era esa relación con su mamá o cómo es? No, mi mamá ha sido, desde el día que yo me acuerdo, una camelladora de 7x24. Es más, hace unos pocos años le hice un reclamo, le dije, mamá, cuando yo iba a la casa de un amiguito, era el último siempre en que me recogieran, porque usted venía al trabajo, y me dijo, sí, pero yo tenía que trabajar duramente, y mi mamá salía a 7:30, 8 de la noche de su trabajo, pero todo eso me acuerda es de la formación y de la bendición que ha sido tener papás ejemplo. Yo quiero ser un ejemplo para mi hija y estoy tratando de lograr equilibrar lo que no pude hacer durante su primer año de vida. O sea, ahora que estoy dedicado un poco más a mis conferencias, al tanque de pensamiento, por supuesto a temas relacionados con la vida en el sector privado, pues puedo dedicarle más tiempo a mi hija, y eso me está llenando la vida de una felicidad enorme.
que yo sabía que era una tristeza también enorme cuando estaba equiparándola con el trabajo. Claro. Pero claro. eso es parte, digamos, pues de lo que a uno le corresponde hacer, y el equilibrio de la familia siempre va a ser fundamental y necesario. No me lo está pidiendo, pero si algún día me pidieran un consejo, cualquier servidor público le diría, mire, las horas y horas y horas de trabajo que uno se las termina reconociendo uno mismo, porque nadie más se lo termina reconociendo, pues saque unos momentos de esos nunca para dejar a un lado a la familia, que es parte esencial de este Un proceso. tiempo es importante para ellos. ¿Qué cambió de David antes de tener a su hija, antes de casarse con ahora? Obviamente habla más tiempo para su familia, para su esposa, para Julieta. ¿Qué hacía antes? Me imagino que tenía más tiempo para, no sé, rumbear, para estar más con los amigos, no sé, para leer. Yo escribí una columna de opinión en un periódico que la denominé o que la titulé Julieta. Y Sí la leí. esa columna, pues de alguna otra manera es la columna que cuenta mi antes y después. Mi antes como un trabajador sin compromisos distinto al trabajo, como un trabajador dedicado, pero con unas metas 100% laborales y profesionales. Cuando Julieta nació, y así suene cliché, pues a mí me cambió no solo la vida, sino la perspectiva de la vida. Entendí que el ser padre pues significa hacer todo lo que uno hace en función del hijo, y de alguna manera pues yo, que le dedicaba tantas horas al trabajo, entendí que tenía que dedicar más tiempo en mi casa para poder ver a mi hija despierta. Yo en este momento me desempeñaba como ministro y me montaba en un avión el lunes y regresaba a mi casa el jueves. Desde que nació Julieta me hice una promesa a mí mismo, y es que dormiría todos los días en mi casa, por más agenda pública que tuviera. Yo salía los sábados, los domingos muy temprano a atender las agendas, y desde que nació Julieta decía, yo quiero bañar a mi hija, que es algo que no puedo hacer permanentemente. O sea que cambió 100%, y obviamente pues generó en mí pues una dimensión totalmente de la vida. Yo vivo en función de mi hija, y ahora pues del chiquito que viene en camino, de Laura, de mi señora, que es a quien le debo también gran parte de entender una nueva dimensión de la vida. Me casé muy tarde, o creo yo, me casé casi a los 40 años. Yo le diría a quienes oyen esta entrevista, si también me piden un consejo no pedido, hombre, ojalá uno se pudiera casar un poco más temprano para conocer a sus hijos más, o sea, para ser más joven cuando sus hijos Claro. estén más jóvenes, o si se quieren casar, o si no, no se quieren casar, pero el hecho de ser padres más jóvenes, creo que le da a uno una ventaja grande. Eso es importante. De adolescente, ¿cómo era, David? Creo que también en primaria, si no estoy mal, bachillerato, perdió un año porque se puso a hacer otras cosas menos a estudiar. Usted anda muy bien informada, Claro, veo. tú. Muy bien Wow. informada. Sí, me tiré quinto bachillerato. Quinto bachillerato. Quinto bachillerato, eso fue un drama familiar muy grande, porque mi papá y mi mamá pues no entendían cómo una persona a la que le habían exigido y quien había tenido resultados académicos positivos siempre, yo no era el mejor de la clase, pero siempre cumplía con mis tareas y cumplía con mis exigencias, había perdido un año. Y sí, la verdad es que me dediqué a todo menos a estudiar. En el Campestre, que era mi colegio, hay una organización que se llama la VAX, que es la Vanguardia de Acción Cristiana y Social, que no era nada distinto que ayudar a todos los que vivían cerca del colegio. Entonces yo alfabetizaba, sembraba árboles en el barrio cerca del colegio, hacíamos recolección de mercados, pero también era el arquero de la selección de fútbol, era el jefe de la banda de guerra, era el editor del periódico. Entonces, cuando me di cuenta, pues todo eso me estaba desbordando, y yo no le quedo mal a la gente ni le quedo mal a las actividades. Saqué todo adelante, pero lo más importante, que era el colegio, el tema académico, pues lo perdí. Y hace unos días, pocos, el colegio tiene una máxima distinción que se llama la Orden de San Jorge, y me la impusieron. Y ese día le di a los jóvenes que se graduaban un consejo. Les dije, mire, ustedes seguramente tienen millones de sueños y tienen millones de objetivos,
pero siempre organícense mentalmente para asumir compromisos con lo que somos capaces de cumplir. Y ahí, por esa pérdida del año, es que yo entendí que en política únicamente me comprometía con lo que era capaz de cumplir, independientemente si perdía o no elecciones. Tal vez por eso perdí las elecciones a la alcaldía, porque mientras que yo decía cosas muy técnicas que sabía que fiscal o presupuestalmente se podían hacer, habían otros que decían y decían y decían y terminaban jugando era con los sueños de la gente. Yo no, pero yo prefiero preferí en ese momento pues perder que incumplir. Bueno, ¿y cómo le fue en la universidad? ¿Cómo fue esa decisión para decir quiero ser abogado? ¿Quién le ayudó a tomar esa decisión o desde siempre quiso ser abogado, estudiar derecho? Yo siempre quise estudiar derecho y siempre quise estudiar derecho, tal vez porque mis papás eran dos abogados que le habían dedicado toda su vida al ejercicio del derecho. En esos momentos tomé la determinación de presentarme a 3 universidades. Me presenté a la Universidad Nacional, a la Universidad del Rosario y a la Universidad Externa de Colombia. Pasé en las universidades, pero tomé la decisión de escoger la del Rosario. Fui feliz en el Rosario porque le enseñan a uno a ser abogado, le enseñan a uno a cumplir con los parámetros de una persona que quiere verdaderamente equilibrar la sociedad, pero también le enseñaban a uno a ser servidor público. Y eso me encantó, me gustó y por eso me dediqué a ello. ¿Y quién le dijo a usted, mire, métase a Edil, que yo digamos que se fue como el inicio de ese camino a la política y a los cargos que ha ocupado y a los anhelos que ha querido? ¿Quién fue esa persona o usted solito dijo yo me voy por este camino? No. Un amigo mío que estudiaba en la Universidad Javeriana me llamó un día y, espere, echamos un poquitico para atrás. Sí. Yo en la universidad vivía en un barrio donde había una quebrada que estaba muy contaminada. Y un día, bajando de la casa para irme para la universidad, habían unas señoras ya mayores entregando unos volantes diciendo que invitaban a una jornada de limpieza de la quebrada. Ese sábado yo fui a la jornada de limpieza y pues como ciudadanos, bolsa de basura, guantes y limpiamos la quebrada. Las señoras quedaron como tan agradecidas conmigo porque quienes estaban en la jornada eran todas personas adultas que me dijeron, hombre, ¿usted por qué no nos ayuda a liderar la junta comunal del barrio? Yo les dije, bueno, listo, yo ayudo, yo estoy estudiando, pero ayudo. Paralelamente a eso, o días después de eso, un amigo mío de la Javeriana me llamó y me dijo, oiga, ¿usted sabe qué es el edil? Le dije, no tengo ni idea. Entonces me dijo, es que me parece que con lo que usted está haciendo en el barrio podría dedicarse también a ser edil. ¿Por qué no se lee un libro que se llama el Estatuto Orgánico de Bogotá, el Decreto Ley 1421? Entonces me fui a la Temis, ahí al lado de la universidad, compré el estatuto, me lo leí todo y entendí la dimensión de cómo estaba organizada política, administrativamente Bogotá. Y dije, bueno, me voy a meter a la campaña. Nos lanzamos mi amigo y yo, él en Usaquén y yo en Chapinero. Él perdió y yo gané. Entonces fue un tema muy complejo. Mire cómo era mi campaña. Era un volante muy chiquito, casi media hoja, oficio, que decía, yo me llamo David Luna, quiero ser su edil y mi teléfono celular es este. Ese teléfono celular es el mismo número, hace un poco más de 22 años. O sea, recién salían los teléfonos celulares. Perdón, 18 años. Es el mismo teléfono. Nunca he cambiado mi teléfono, nunca he cambiado la dirección de mi oficina, porque yo soy una persona que estoy en contacto con la ciudadanía y eso es fundamental para lograrlo. ¿Nunca se ha sentido amenazado, perseguido? Una vez, bueno, 2 veces tuve 2 problemas de seguridad aburridores. Una vez que denuncié el cartel de la gasolina en Bogotá, cuando era concejal. Denuncié el cartel de la gasolina primero porque estaban poniendo en peligro a cientos de personas. Después de que estos bárbaros chuzaban los oleoductos, traían la gasolina y la almacenaban en los sótanos de las casas de algunos barrios. O sea, ahí se ha podido causar una tragedia y recuerdo que ese negocio lo controlaba un tipo que se llamaba Martín Llanos, un jefe paramilitar de los Llanos,
y bueno, esa fue la primera vez que me amenazaron en mi vida. Obviamente fue muy harto y muy aburrido. Y después hice otro debate en el Consejo donde hice una denuncia de por qué razón se estaban vendiendo colchones ilegales en Bogotá. Esta es un poco dura porque lo que voy a contar es un poco, digamos, tenebroso. Logré hacer un debate con videos donde filmé cómo con los desechos de hospitales y de medicina legal hacían colchones. Y obviamente pues eso generó todo tipo de protestas, etcétera. Y bueno, eso creo que no le gustó pues a los que vivían de ese negocio ilegal. Y lo amenazaron. Sí, ¿Llamadas? ¿Qué le hacían? Llamadas, mensajes, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada. Yo siempre he vivido muy tranquilo y muy digamos, normal, con frescura. Ajá. Bueno, Extramicrófonos me dijo algo que no sabía, que usted fue uno de los que implementó, creó, fundó el Partido Verde, que en ese momento no se llamaba Partido Verde. Hablemos un poco como de esa iniciativa que ahora pues es el Partido Verde como tal. Esa es una historia que nadie sabe y que a algunos no les interesa recordar porque obviamente de pronto yo le quito protagonismo a varios, pero pues a mí tampoco me interesa ganarme avemarías ajenas. Yo estaba en el Congreso, yo era representante de la Cámara elegido por Bogotá, la votación más alta que había sacado un representante en Bogotá, casi 120.000 votos, y el presidente, el doctor Álvaro Uribe, presentó una reforma política para aumentar el umbral y, desde mi punto de vista, debilitar los partidos minoritarios. Yo no estaba de acuerdo con ello porque yo venía pues de una elección de un partido minoritario y como no tenía la suficiente fuerza en el Congreso se me ocurrió mandarle un correo electrónico a 5 personajes. Se lo mandé a Antanas Mocus, a Sergio Fajardo, a Lucho Garzón, a Enrique Peñalosa y a Marta Lucía Ramírez. Los 5 me contestaron y los 5 estuvieron de acuerdo en que deberíamos defender que los partidos minoritarios pudieran tener representación en el Congreso. Me acuerdo mucho que hicimos una gran rueda de prensa en la plazoleta Rafael Núñez, detrás del Congreso, la que da contra el Palacio Nariño, y ahí los medios de comunicación titularon los quíntuples. O sea, nadie había logrado poner a esos 5 personajes de acuerdo y a muchos otros. Yo no es que lo haya logrado, el tema que les propuse los motivó y ahí nace una aspiración de ellos 5 que después se fue reduciendo. Después Sergio Fajardo se hizo a un lado, Marta Lucía se hizo al lado y Lucho, Mocus y Peñalosa, con una personería jurídica que existía de un ex militante del M19, retoman con él conjuntamente ese partido que se llamaba, si mal no recuerdo, Convergencia Verde, lo rebautizan Alianza Verde y arrancan a militar en ese proceso. Ahí es cuando salen a hacer campaña los 3 juntos y bueno, Mocus se convierte en un fenómeno electoral muy importante en el año 2010. Bueno, interesante hacer como esa recordación realmente de dónde salió este Partido Verde y cómo lo ve ahora. Pues yo creo que es un partido importante para la democracia colombiana, es un partido que representa unos ideales muy valiosos, que hace política de una manera no solo efectiva, sino adicionalmente transparente. Claro, como todos los partidos, tienen sus personas que están representando sus ideales correctamente y algunos otros que no lo hacen, lamentablemente. Si me pidieran un consejo no pedido, yo volvería un poco a mis orígenes, exigiría más en la agenda medioambiental, en la agenda de lucha contra el cambio climático, en la agenda de la protección de nuestros ecosistemas, que lo estamos viviendo. Lo que está pasando en el Amazonas no es porque un pirómano tiró un fósforo y se prendió, no. Ahí hay un cambio de política ambiental muy complejo del presidente Bolsonaro en beneficio de la tala, de la generación de madera, de la ganadería en grandes extensiones, que está haciendo un daño terrible y que claramente necesita posiciones políticas desde el punto de vista estructural.
pero por ejemplo en este debate nadie habla de las 16.000 hectáreas que quedan de nuestros cerros orientales. Pocos hablan de los 13 humedales que le quedan a Bogotá, pero es que Bogotá tenía 60 humedales. Nadie habla de la gran desigualdad verde que existe, mientras que en Ciudad Bolívar hay un árbol por cada 20 habitantes, en Chapinero o en Teusaquillo hay 3 habitantes por cada árbol. O sea, una desproporción que si el ambiente pues no se pone dentro de los puntos 1 o 2, pues simplemente vamos a desaparecer. Y ese es un tema que a algunos les suena divertido porque el señor Trump echa chistes con él, pero que es un tema demasiado delicado. Es delicado. Bueno, hablemos de Enrique Peñalosa, el actual alcalde de Bogotá, porque hay que recordar que usted obtuvo el apoyo en su momento para ser concejal de Bogotá de Enrique Peñalosa, con este movimiento por la Bogotá que queremos más adelante en el 2006 en la Cámara de Representantes por el País, que soñamos también con Enrique Peñalosa. Hablemos del momento actual de Enrique Peñalosa como alcalde de Bogotá. Sabemos que ya este es su último año en la administración distrital, ha recibido muchas críticas el alcalde mayor por diversos temas, movilidad, por el tema también de seguridad, y otros temitas ahí que pues lo ponen en el ojo del huracán. Usted que lo ha apoyado, que ha sido muchas veces pues ese apoyo de él y viceversa, ¿cómo ha visto esta alcaldía y qué piensa y como un balance de lo que deja Enrique Peñalosa para Bogotá? Lo primero es una pequeña precisión que no tiene importancia, pero es importante mencionarla. Yo llegué al consejo después de ser edil en una campaña totalmente independiente. ¿Qué quiero decir? Sin conocer a Enrique Peñalosa. Lo que pasa es que cuando yo fui edil, Peñalosa lo eligieron alcalde. Entonces, pues ahí hubo una primera relación. Segundo, con Peñalosa, pues he estado en campañas apoyándolo, pero también me he enfrentado. De la alcaldía. Una vez nos enfrentamos a la alcaldía, fue un enfrentamiento difícil, pero digamos que tenía de por medio pues también una serie de principios donde se podía criticar, pero también donde se podía construir colectivamente. Yo creo que cómo le está yendo a Peñalosa la alcaldía, o cómo termina la alcaldía Peñalosa. Yo creo que Peñalosa tiene muchas cosas que vale la pena resaltar, vale la pena aplaudir, y también tiene otras que tal vez por, digamos, su formación no ha permitido entender, comprender o aceptar. Y le voy a poner dos casos. El primero, y mire lo complejo que es dejarse llevar por la corriente. Hablemos de Transmilenio por la carrera séptima. Todo el mundo, es que casi que vi una encuesta en estos días, 95% está en contra de Transmilenio por la carrera séptima. O sea que defender la carrera séptima con Transmilenio es lo más impopular que hay. ¿Yo por qué la defiendo? Por 3 razones técnicas. La primera, la troncal de la séptima fue diseñada al mismo tiempo que la troncal de la décima y que la troncal de la 26. ¿Qué quiere decir? Son una misma troncal. Si usted se sube en un alimentador en Barranquillita, en Usme, o se sube en la Marichuela en Usme, tiene que coger ese alimentador. Y cuando llega al portal, no puede tomar un articulado, sino le toca tomar un bus pequeño de Transmilenio. ¿Por qué? Porque si toma un articulado, acá al ladito de esta emisora, al frente del Museo Nacional, le toca bajarse. Ese transbordo le significa una gran cantidad de tiempo al ciudadano. Y por esa razón, lo lógico en la carrera séptima es hacer Transmilenio. Y hacerlo de manera correcta, pero me diferencio de Peñalosa, por ejemplo, con unos buses amigables con el medio ambiente. Entonces yo creo que ese proyecto es fundamental. ¿Y el espacio sí da, David? El espacio da. Y el espacio da es porque muy pocos conocen el diseño. El diseño tiene una serie muy importante de deprimidos, donde en algunos casos los vehículos particulares bajan o en algunos otros los Transmilenios bajan. Le voy a poner simplemente tres zonas críticas. La 94 con séptima, el cruce de la 94 con séptima, o el cruce de la 85 con séptima, o la disposición que tiene la 100 con séptima, están generando unos atascos que no se están resolviendo.
La séptima hoy tiene un promedio de velocidad de 15 kilómetros. Va a llegar un momento que no va a superar los 7. Entonces, ese es uno de los temas que yo creo le ha causado gran impopularidad por dos razones. Porque no lo supo explicar desde el principio y porque no entendió que la ciudadanía ya cambió de chip. La gente quiere que se le atiendan sus necesidades ambientales para la protección del medio ambiente. Ejemplo número 1. Ejemplo número 2. El tema, por ejemplo, de los parques. Yo creo que lo que se está haciendo es lo correcto. Yo creo que invertir en parques es lo correcto, de permitir que haya canchas para el mayor uso es lo correcto. Pero la comunicación le está generando una gran dificultad y es en ese sentido que estamos, digamos, en graves problemas. Hay un urbanista que dice: yo prefiero una ciudad en construcción que en eterna discusión. Y hay un filósofo, nada más y nada menos que Séneca, que dice: en una década se construye una ciudad, en una hora se destruye una ciudad. Si la carrera séptima no se hace en esta administración, o por lo menos no se contrata, se acordará de mí, Sonia, que vamos a tener de por vida un lastre histórico en la movilidad. ¿Y no hay otra opción que no sea Transmilenio, un tranvía por la séptima? Podrán haber, pero es que llevamos 10 años en una discusión. La directora de empresa del Tanque de Pensamiento hace 10 años interpuso una acción popular en contra del alcalde Samuel Moreno. El juzgado falló a favor de ella, ordenó la construcción de la carrera séptima. O sea, hay una acción popular vigente hace 10 años que dice que la séptima debe ser construida y hoy hay otra que dice que no. Sí. Entonces, pues, ¿a quién le hace caso uno? ¿Cómo funciona en esos momentos el tema, digamos, administrativo y judicial, que es tan importante a la hora de tomar decisiones? Entonces yo creo que es muy valioso, pero acá déjeme concluir con un tema. Yo sí creo que lo más importante para Bogotá es quitarse esa capa y quitarse esa pugnacidad de quién hizo qué. Qué lindo el día que Petro y Peñalosa ambos dijeron: gracias a Dios sacamos adelante la Cinemateca. Qué lindo el día que hayan podido decir: gracias a Dios ambos sacamos adelante el Transmicable de Ciudad Bolívar. Qué lindo el día que ambos hubiesen podido decir: gracias a Dios ambos sacamos adelante el escenario de conciertos de la 30 con 57. Si uno no entiende que las ciudades se construyen de uno y de otro, pues vamos a seguir en la eterna discusión que no lleva a ningún lado. Y no nos desarrollamos, o sea, no avanzamos, siempre quedamos ahí estancados porque si uno hizo alguna cosa o implementa o empieza a implementar una cosa, el otro pues no la hace simplemente por temas políticos o ideológicos. El metro en Bogotá, que está de acuerdo con el metro elevado de Peñalosa, está de acuerdo con el metro subterráneo que en su momento pues habló Petro, ¿con cuál? Estoy de acuerdo con el metro. O sea, estoy de acuerdo con el metro. La idea de Claudia es dejar, si lo dejan licitado, pues la primera fase aéreo, una parte de la primera fase aéreo. Yo lo que creo es que no podemos seguir, y vuelvo y acuño la frase: yo prefiero una ciudad en construcción que en eterna discusión. Sonia, llevamos 50 años en este rollo del metro, ya no podemos seguir, digamos, dedicándole tanta pólvora, tanto debate a algo que sabemos que se necesita. Si se va a hacer una primera parte aérea, pues seguramente habrá otra subterránea. En todas partes del mundo donde hay metro hay trayectos aéreos y trayectos subterráneos, pero hay que comenzar por alguno. Hay que comenzar por alguno, porque de lo contrario no vamos a terminar. ¿Usted cree que en Medellín duraron 50 años discutiendo si arrancaban esos primeros kilómetros por aire o por tierra? Lo hicieron y salió adelante y ahí van. Y por eso es que ellos terminan las cosas más rápido que nosotros, porque se ponen de acuerdo en proteger lo público, porque se ponen de acuerdo en avanzar, y a eso es lo que nosotros tenemos que dedicarle tiempo y sobre todo esfuerzo. ¿Qué es lo que más le gusta de Bogotá y qué es lo que menos le gusta? Lo que menos me gusta hoy es esa división que hay tanto entre los ciudadanos. Yo creo que son muchos más los puntos en los que estamos de acuerdo que en los puntos en los que estamos en desacuerdo. Y nos estamos dejando manipular por unos líderes que para mi gusto son líderes negativos, unos líderes que lo que les importa es estar en la controversia, unos líderes que lo que les interesa es volver al pasado.
Y hablemos del proceso de paz un minuto. Mire, yo creo que hay una gente que le gustaba, otra gente que no, una gente que vive, como es lógico, herida con la guerrilla, otra que no, pero ya, superamos ese capítulo. Hay más de 14.000 hombres desmovilizados, sí, hay otros cuantos que se quedaron en las armas, pero volver otra vez a acabar los acuerdos de paz, ¿con qué objeto? Acá tenemos que ir soltando, digamos, esos amarres que le están causando tanto daño a la sociedad, y por eso la invitación es a que pensemos y evaluemos quiénes están proponiendo resolver los problemas de los ciudadanos, y por eso el tanque al centro se dedica a eso, a decir qué es lo que técnicamente se debe hacer para que el ciudadano evalúe. Usted tiene dos posiciones, dos posibilidades, listo, ¿cómo lo tiene que hacer? ¿A través de la fuerza o a través de la inteligencia? ¿A través del calor o a través del frío? No, hay posiciones, y por eso nos llamamos al centro, posiciones de centro que permiten tomar de un poquito de acá, de un poquito de allá para sumar. ¿Y qué más, y qué es lo que recomendaría, qué es lo que más le gusta de Bogotá? Bueno, Bogotá no, Bogotá tiene todo, que Bogotá tiene una maravilla de temas. Los cerros orientales me apasionan, montar en bicicleta por la Alameda del Porvenir, conectando con toda la localidad de Fontibón, después llegando a cruzar el puente este de Guaduas, del río Bogotá con 80, me parece fantástico. La vida nocturna de Bogotá me gusta, no sé, digamos, la ciudad, el clima de Bogotá me gusta, a mí me gusta el clima de Bogotá, yo no me imagino en otra parte, pero hay unas cosas pues que claramente lo hacen sufrir o volverse insufrible, como es el tema del tráfico, la inseguridad, y a eso es lo que hay que ponerle trabajo para poder resolver conjuntamente. ¿Qué comida recomendaría acá en la ciudad? Si No, viene un pues, turista. pues definitivamente la puerta falsa, el mejor tamal que hay en Colombia, ahí al ladito de la Plaza Bolívar, obviamente el ajiaco, pero también hay otros platos maravillosos y fantásticos, la pelanga, la gallina de Doña Nieves ahí en la 53, en la 57, perdón, en fin, hay tantos platos, y ahora que está tan sofisticada la culinaria y la cocina, pues también de otras personas que han hecho un esfuerzo muy importante. ¿Sabe cocinar? ¿Si ayuda a los quehaceres del hogar? Ya dijo que cambia pañales, si está con la niña, la baña y demás, pero los demás quehaceres del hogar, ¿sí? Cambio pañales, lavo los platos, seco los platos, pero no tengo ni idea de cocinar. De cocinar nada, No, nada. hago nada, por ahí duro. un huevo, un sándwich, Y eso. y eso, y eso. Mejor dicho. Ese es un tema complejo. Pero sí, más adelante va a tocar que aprenda un poquito. Tengo que aprender a Claro. cocinar. Bueno, tampoco, mentiras, pasta sé hacer, Sí. arroz no, sé Ajá. fritar una carne, no soy muy bueno descongelándola, aunque eso no tiene ninguna ciencia, pero me equivoco, hago café, bueno. Bueno, lo simple, o sea, Lo- lo sencillo, pero vale mucho, vale Exactamente. mucho. Hablemos un poco de ese apoyo que le puede dar alguno de los candidatos ahorita en la capital. Creo que ya está descartado Miguel Uribe por el tema del apoyo que le dio el Centro Democrático, según hablamos, ¿o no? Pues mire, yo lo que voy a hacer definitivamente es votar y apoyar a alguien, porque yo sí creo que es fundamental manifestar en el caso de uno como servidor público cuál es no solamente la persona que cree está mejor capacitada para gobernar la ciudad, sino adicionalmente quienes cumplen con los principios con los cuales yo he hecho política. Una ciudad una persona que no polarice, una persona que construya sobre lo construido, una persona que comparta los principios con los que yo he hecho política, pero también que vea la tecnología como un aliado para poder desarrollar la ciudad. He hablado con casi todos los candidatos, con el único que no he tenido la oportunidad de hablar es con Holman Morris, que lo admiro y lo respeto, pero con él no he hablado. Con Miguel Uribe hablé telefónicamente un par de veces, por chat. Yo le expresé que soy mucho más de posiciones de centro, que defiendo el proceso de paz, que creo que Bogotá tiene que ser una ciudad de paz. Si Miguel Uribe estaría de acuerdo con eso, pues no hay por qué descartar, pero sí claramente creo que hay un manto complejo en esa lucha constante por
por afectar algo que ya pasó, que fue el proceso de paz y que mal que bien tenemos que sacar adelante todos. Con Carlos Fernando Galán tengo una gran amistad, le he mencionado cuáles son los puntos que yo quisiera que la ciudad tuviera en cuenta para resolver los problemas a los bogotanos. Con Claudia López he conversado, particularmente más que con ella, con Angélica Lozano, que es la senadora del Partido Verde, compartimos en ocasiones espacios radiales y un poco a lo que le quiero, o mejor, lo que le quiero decir, Sonia, es yo voy a tomar una determinación y voy a compartir mi decisión, que puede que influya, puede que no influya, pero al fin y al cabo es mi decisión, una decisión consciente sobre quién creo debe ser el próximo alcalde de la ciudad. ¿En cuánto tiempo sabremos el apoyo? Próximamente, yo creo que en unas semanitas. ¿Cómo definiría en una palabra Claudia López? Digamos, decidida. Decidida. Carlos Fernando Galán. Consecuente. Holman Morris. Combativo. Miguel Uribe. Una persona con ganas. Con ganas. Bueno, ahí está cómo los caracteriza o cómo los define con una sola palabra. Entonces pronto vamos a saber, ¿se demora mucho tomar esa decisión a quién apoyar? ¿Usted está entre esas encuestas que no sabe, no responde en este momento? No, yo no estoy entre no sabe y no respondo. Yo lo que quiero es que los temas que le hemos propuesto a la ciudad en materia de tecnología, en materia de seguridad, en materia de movilidad, pues tengan de alguna otra manera una respuesta por parte de los candidatos. Eso es fundamental y esencial para saber con quién podemos compartir ese ideal de que llegue a la alcaldía de Bogotá. Bueno, David, muchas gracias por haber estado con nosotros. Mire, estamos muy pendientes entonces de la página alcentro.com, ¿cierto? Ahí podemos conseguir, digamos que podemos ver todos esos temas que tratan ustedes, los expertos y demás, conclusiones, ahí lo podemos ver. Sí, tenemos una página, como la mencionas, que es www.alcentro.co, obviamente en nuestras redes sociales, en Twitter, @tanquealcentro, en Instagram alcentro. También tenemos página de Facebook y lo que hacemos es publicar, ahí vas a ver quiénes estamos en este momento, está la invitación abierta para que otros participen, hay la posibilidad de ver los documentos, los que se producen de política pública, los que se producen de pronunciamiento, los comunicados de prensa, y en eso estamos, en eso estamos. Muchas gracias por esta invitación, muy, muy agradecido. No, David, aquí siempre bienvenido, muchas gracias por venir. 2:24 minutos de la tarde, con este buen invitado terminamos Facetas, nos volvemos a escuchar el próximo lunes de 1:30 a 2:30 de la tarde. Una voz, una historia nos dice más que cientos de noticias. Antes de ser escritor, hay una diferencia entre el que lee y el que no lee. humorista, líder indígena, Trabajo fuerte, duro, casi de hombre. secuestrado, Que lo más duro del secuestro es desde el primer día hasta el último. músico La fama yo creo que no sirve sino para estorbar. o político, Los colombianos estamos mamados. somos el resultado de nuestras experiencias. Descúbrelas en Facetas, voces e historias de personajes que podrás escuchar todos los lunes a la 1:30 de la tarde por Laúd 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de